Buenos días, amigos. Estamos aquí para darle las informaciones, por lo menos más interesantes de los últimos días. No puedo dejar de empezar por El Salvador, donde Nayib Bukele arrasó con las elecciones con un 85% de los votos, y en la Asamblea Legislativa obtuvieron mínimo el 58 escaños de 60. Y es posible, porque los otros hay dos escaños que están muy pegaditos, que pueden ser para Nueva República. O sea, sería ya histórico de la democracia en El Salvador. El pueblo de El Salvador ha aprendido a votar y ha hecho en estas elecciones un hito histórico. Primera vez en el mundo que un presidente sale con un 85% de los votos y obtiene una mayoría aplastante en los diputados. Eso es histórico. Posiblemente sea la primera vez en democracia que un partido gobierne únicamente en el país votado por el pueblo, directamente. Es grandioso el ejemplo que ha dado el pueblo salvadoreño de cómo hay que hacer cuando un presidente y un partido se ocupa verdaderamente del pueblo. El pueblo masivamente salió a votar por Nueva República. Histórico lo de El Salvador. No así en Costa Rica, que en las elecciones municipales de Costa Rica el pueblo no salió a votar. Un 68% del pueblo no votó por la inconformidad de haber dejado al partido Aquí Costa Rica Manda fuera de la elección. Eso fue uno de los factores. Pero no solamente aquí Costa Rica manda, sino también dejaron fuera a Pueblo Soberano. Dos partidos afines al gobierno que le hacían mucha sombra a los partidos tradicionales, y el Tribunal Supremo de Elecciones sencillamente lo dejó fuera. Lo dejó fuera. Eso se parece más a una dictadura que no se goza. Pero lo dejó fuera, pero puede hacer que eso traiga consecuencias, porque las reclamaciones están caminando en los tribunales internacionales, en los organismos internacionales. Esas abstenciones en las municipales siempre se da en Costa Rica, pero en este momento la abstención fue más grande, porque el pueblo está cansado de los partidos tradicionales. Pero no es correcto, porque había varios partidos no tradicionales que estaban participando
y se podía haber sacado del juego a los dos partidos más grandes tradicionales, que era Liberación Nacional, que es el gran perdedor de estas elecciones municipales, porque de 43 alcaldías solo tuvo 28 y perdió la alcaldía más importante, que es la de San José, que por 32 años estaban ellos en la alcaldía de San José y la perdieron en esta elección. O sea, ese fue el mayor descalabro del Partido Liberación Nacional. Fue el gran perdedor. El gran ganador fue el partido Juntos Podemos, que se hizo con 9 alcaldías, partido nuevo de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y fue uno de los grandes ganadores de este proceso. El abstencionismo fue de un 68.14%. O sea, terrible. La gente no se da cuenta de que el único poder que tiene el pueblo es el voto. Si la gente no sale a votar, no se quitan a los corruptos. Si la gente hubiera salido a votar, esos 68%, el Partido Liberación Nacional y el PUS hubieran alcanzado 2 o 3 alcaldías nada más. Porque quiero decir que hubo aspirantes de Liberación Nacional y del PUS que cogieron, arrasaron en su alcaldía. Eso quiere decir que el pueblo está contento con ellos, porque son gente que repitieron. No quiere decir que no haya gente honesta, alguna gente honesta en esos partidos. Pero si hubieran salido a votar, hubieran sido mucho menos las alcaldías que hubieran alcanzado, porque normalmente salieron a votar la misma gente de siempre. Eso fue un error de los costarricenses, no salir a votar. Veremos qué pasa en el 26 y en las presidenciales. Veremos. Los costarricenses tienen que tomar el ejemplo de El Salvador, que es un ejemplo al mundo de cuando hay una verdadera democracia y cuando hay un partido que de verdad se preocupa por el pueblo. Vamos a dejar las elecciones, porque yo me pongo un poco ofuscado con esto. Vamos a seguir con Europa. Los recortes presupuestarios de la Unión Europea están amenazando el liderazgo de Europa en el mundo por haberse integrado a la Agenda Globalista 2030, que está acabando con la clase media, con la industria europea, con la agricultura europea. La gente tiene que acabar con eso, porque van a empobrecer a Europa por estar llevándose por los designios de la agenda globalista. Fíjense si eso es así, que ya Alemania ahora inició el cierre
de uno de los mayores centros comerciales. Se llama Cadewey, yo no sé si se pronuncia así, pero está cerrando todas sus sucursales en Alemania. Uno de los centros comerciales más grandes, que era el orgullo alemán, cierra debido a los grandes alquileres que le cobran por los locales. Eso, no solamente ese centro, están cerrando industrias, están cerrando pequeños negocios. Alemania se desmorona. Están en proceso pronto de elección. Entonces que Alemania ahora se da cuenta que la migración incontrolada le está haciendo daño y endurece las medidas. ¿Será eso una necesidad o un juego político? Porque todo el que se plega a la agenda globalista empobrece al pueblo. Y entonces sale la señora von der Leyen y promete medidas para apaciguar las protestas de los agricultores y ganaderos. La máxima responsable del descalabro europeo. ¿Qué clase cara? La que ha provocado todas esas manifestaciones. Ella, Borrell y el séquito del Parlamento Europeo, que no le eligió ningún pueblo ni le eligió nadie. Ahí tienen los globalistas, se les está virando la torta. Vamos a seguir con la guerra de Ucrania. El bombardeo ucraniano a la panadería de Lysychansk ya ha dejado 28 muertos civiles, porque lo que había allí era civiles. Están atacando a civiles, a objetivos civiles, para amedrentar o acobardar al pueblo ruso de la frontera que está allí. Ya van como 3 ataques a lugares civiles, a parques de diversiones, a cosas así. Terrible, nadie se pronuncia por eso. El diario El País, importante, porque ya la retórica de la prensa occidental está cambiando. Los aliados envían señales a Ucrania de que es improbable recuperar los territorios perdidos. Es improbable que no lo van a recuperar. Pero ya que esto lo diga El País, un periódico globalista, ya es un triunfo. Ya es un triunfo. 2 ciudadanos franceses que estaban en Ucrania murieron en un ataque del ejército ruso. ¿Qué hacen los franceses metidos ahí? ¿Por qué no va Macron y sus hijos y eso allí? Siempre mandan a carne de cañón allí a morir, como murieron un montón de franceses en un ataque de mercenarios franceses que estaban alojados en un edificio ahí y murieron. ¿Por qué mandan a gente a morir que no tienen que ver nada con ese conflicto? De todas maneras, Rusia sigue los intercambios de prisioneros
a pesar del derribo del avión que llevaba a 65 ucranianos a ser intercambiados. A pesar de eso, Rusia continúa con el intercambio y se han intercambiado estos días alrededor de 400 prisioneros. Se informa por los medios ucranianos que la situación en Avdiivka es insoportable. No es insoportable, están ya en día de que los rusos tomen Avdiivka, la fortaleza que ellos decían inexpugnable, que los británicos fueron los que fortificaron todo eso, búnker con toneladas de hormigón. Bueno, le quedan días para que sean tomadas por los rusos. Es una guerra que está perdida. ¿Por qué continúan alimentando y esa guerra donde están muriendo miles de personas que no son de ninguno de los países que están alimentando esa guerra? Rusia ha demostrado que no le puede ganar. ¿Por qué? Es que siguen. Yo creo que los asesinos están de otra parte. Y Zelensky sigue con la movilización forzosa de la gente en las calles. La cogen en la calle y la meten en un microbús y se la llevan obligados al frente a hacer carne de cañón, porque son gente que no están preparada. Ahí hay 1 millón de videos que circulan de cómo lo están agarrando en las calles obligados y lo están metiendo a la fuerza y se lo están llevando a la fuerza. Es inconcebible lo que está pasando y no pasa nada, la gente no se pronuncia. Caballero, hay que ser objetivo. Está perdida la guerra. ¿Por qué mandan 50 millones de euros, 50.000 millones de euros más a alimentar a que sigan matando ucranianos? Es terrible lo que está pasando. Y bueno, señores, no me crean a mí. Busquen información en Negocio TV, en cesarvidal.com, en Lorenzo Ramírez, en Miguel Ruiz Calvo y en un montón de canales digitales que explican puntualmente qué es lo que está pasando de verdad. No me crean a mí, busquen información. Nos vemos en otra transmisión.